Bueno, hola a todos. Estamos aquí en otra sesión, es la segunda sesión. La primera sesión invitamos a Regina José Galindo, una artista de performance guatemalteca, y en esta sesión tengo el gusto y el agrado de hablar con una artista increíble que me encanta, que hace un estilo de performance que tal vez no lo hemos visto mucho acá, que es como performance poético o poesía performática. Me parece muy interesante el juego que hace con los textos, con las palabras, con las formas visuales. Él se llama Bartolomé Ferrando y está aquí con nosotros desde España. Hola Bartolomé, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, es un gusto tenerte aquí y Muchas queremos gracias, entender un igualmente. poco lo que tú haces, porque, bueno, acá en Bolivia hemos tenido el Festival de Performance Cimientos. Tú ya sabes que quisimos traerte. En este festival hemos intentado en un principio hacer que personas que son de música, de danza, de teatro, participen con un performance. Y ha sido muy complicado el hecho de definir lo que es performance. En uno de tus textos, que le echa una mirada, veo que tú también hablas de ese término tan difícil de definir. ¿Qué nos puedes decir del término performance y de performance poético que tú haces? Bueno, en relación con el término performance, fue el poeta americano Higgins, Dick Higgins, quien lo acuñó hacia el año 70. Fue entonces a partir de entonces cuando se empezó a usar el término performance aplicado a la performance art. Y un poco anterior a esa fecha, pues había habido manifestaciones múltiples en Italia o en Francia, en Alemania y en Estados Unidos. Y bueno, y digamos, no se utilizaba el término performance. Fue Higgins quien en primer lugar le dio uso, un poco en relación con la terminología que él abrió al mismo tiempo también con el concepto de arte intermedia. Él, siguiendo a Coleridge, expuso un esquema de arte intermedia, es decir, una práctica artística que no solo relaciona dos artes, sino que fusiona dos artes a la vez, generando otra distinta. Y dentro de ese territorio de arte intermedia fue donde encajó el término performance, performance art. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se ha hecho más general hablar de performance. Y en mi caso, eh, performance poética, pues tendría que ver con el término de poesía de acción. Poesía de acción, que es un término, digamos, generado por un francés, Bernard Eysick es quien trata el término poesía de acción, y un poco sacando la palabra de la página escrita para vocearla, para trabajar con ella fuera de la, para convertirla en cierto modo en una música de la palabra, para deshacer el sentido y generar sonidos a partir de la pronunciación de... en cierto modo también es una práctica de arte intermedia porque fusiona la palabra deshecha con el sonido musical de la voz, con la altura, el tono, el timbre de la voz, conjuntando, digamos, un modo de hacer que se denominó eso, poesía de acción y poesía sonora. Y bueno, digamos, yo entre esos dos términos, poesía de acción y performance, pues generé pues esta, denominé a lo que yo hacía performance poética, cierto modo porque trabajo desde el lenguaje, con el lenguaje.
y un poco hacia una manifestación fuera del libro, fuera de la página, y, y un poco dedicado a intentar conectar dos formas de arte al mismo tiempo. Me parece increíble e interesante porque cuando tuve a Regina charlando así como nosotros, ella también me contó que su recorrido fue por la poesía primero, ¿no? Ella estudió para ser poeta, digamos, o era su primer arte que experimentó. Y es interesante las dos formas muy distintas que entran dentro del performance con las que ustedes, digamos, han llevado la poesía hacia el performance, ¿no? Una un poco más de denuncia, un poco más política, si quieres, ¿no? Y la otra mucho más abstracta, mucho más sutil, tal vez. Me encanta porque entonces vemos que el término performance se lo puede llevar a mucho, pero también existe la equivocación, como leía en uno de tus textos y también opino yo, de llevarlo hacia lo que es la representación teatral, digamos, ¿no? ¿Cómo es para ti ese choque entre el término usado para la representación y usado para las artes visuales contemporáneas, como lo usamos, digamos? Bueno, el término representación está prácticamente presente en todo. Está presente en cualquier forma de arte y en performance también lo está. Lo único que podemos hacer es reducirlo. Y yo soy muy partidario de esa reducción, de esa búsqueda de cómo reducir el factor representativo. Porque representar algo significa copiar una realidad, digamos, eh, evocar una realidad y trasladarla a otro contexto, a otra situación, en este caso a una performance, ¿no? Sería que una performance, cuando tú la ves, te evoque, te remita, te lleve a una situación que ya conoces o que todo el mundo más o menos conoce y yo no soy partidario de esa representación, en la medida en que convierte, bajo mi punto de vista, el arte de acción en una especie de teatro. O sea, uno de los factores de alejamiento de la performance con el ejercicio teatral, uno de los factores consiste justamente en esto, en una propuesta de alejamiento de la representación. Y me Exacto. interesa Y me interesa un poco que se produzca un alejamiento de cara a generar la posible conexión con otras artes cuando estás metida dentro de un ejercicio representativo, casi como que marcas el surco del arte en el que estás trabajando. Ujú, ujú. Sí, me parece súper interesante porque además lo hace polisémico, ¿no? Como es una de las características principales del arte en sí, la polisemia, que signifique muchas cosas, ¿no? Aparte de las que tú te has planteado cuando, digamos, has empezado cualquier obra de arte, ¿no? Tus primeros performances me encantan porque van muy ligados a lo que fue el movimiento Fluxus. ¿Qué me puedes decir de esta unión? ¿Cómo te afectó a ti? ¿Qué es lo que tomas del Fluxus? ¿Qué es lo que no? Bueno, para mí, desde siempre, desde el principio, pero también ahora, Fluxus fue importante. Yo empecé a hacer acciones a partir a partir de una conferencia de Fostel, de un Fluxus alemán que vivía en Malpartida, en Cáceres, en España, y que fue a Barcelona a dar un curso, una conferencia, y yo asistí a su conferencia. Y quedé tan sorprendido y tan que dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Es un poco cómo descubres tu vía, cómo, en tu caso, pues cómo descubres
tu vía de diseño? Pues seguramente por algún shock que tuviste con con algún trabajo de diseño, ¿verdad? Y en mi caso, pues fue igual, fue a partir de una especie de shock producido por los comentarios que hacía Fostel sobre sus happenings, de los años 60 dentro de Fluxus y de los años 70. Y empecé un poco a partir de esa influencia. Y bueno, la verdad es que siempre me ha maravillado la, tanto la práctica Fluxus como la teoría Fluxus, ¿no? Y he procurado ver, incluso he podido hacer en algún momento, actuar con algún Fluxus dentro de algún festival. Me ha parecido gente con una capacidad creativa intermedia, pues muy potente, ¿no? Y la verdad es que me parecía que tenían también algunos una carga poética importantísima, Sí. léase Higgins, que yo me he comentado, pero también la misma Yoko Ono, ¿no? ¿no? Con su Grapefruit, ¿no? Es una práctica de propuestas de acción, y a mí aquello, el descubrimiento de Pomelo, de Yoko Ono, fue también una bomba, ¿no? Me interesé mucho por este tipo de práctica en la que sobre todo se intenta incitar al otro mentalmente, mover al otro mentalmente, a veces mediante la ironía o a veces mediante una frase imposible, ¿no? Entonces te sorprende tanto. Exacto, eso creo que es uno de los puntos principales, ¿no? La ironía que te lleva a unir otros puntos que jamás hubieras unido si estás sentado en un concierto, digamos, ¿no? La gente está esperando un concierto y cuando la desencajas de ahí es donde se crea, ¿no? El artista cierra su arte con el espectador, ¿no? Y eso me encanta. Quisiera mostrar performance tan hermoso que se llama Sintaxis. ¿Puedo? Ah, sí, sí. A ver, voy a compartir aquí la pantalla. Ah, aquí, creo que es esto. A ver. No soy muy experta en esto, pero aquí está. Aquí está. Este no, Espera, este no es aquí lo sintaxis. tengo. Poesía visual, sintaxis. Esta sí es. Esta sí. ¿Se ve entrega? Se ve, sí. Bueno, está todavía arrancando. Sí, ahí va. Una vocal. Una vocal sonant amb una vocal, amb una consonant, amb una consonant, la primera vocal, la primera consonant, la primera vocal, amb la primera consonant, amb la primera, tercera vocal de la primera sílaba. La tercera vocal de la primera sílaba. La tercera vocal de la primera sílaba, una consonant. La tercera vocal de la primera sílaba, una consonant. La tercera vocal de la primera sílaba, una consonant i una vocal. Amb la primera i una consonant i una vocal. La segona paraula i un poc de la primera frase de la tercera paraula. Baix d'una síl·laba, d'un paràgraf, amb 5 consonants més i lloc. La segona, un poc. La segona, un poc. Bueno, vamos a cortar aquí, aunque quisiera ver entera, es maravilloso ese performance. Muchas gracias.
¿Qué nos puedes decir de este? ¿Fue uno de tus primeros o no? No fue de los primeros, pero un poco me interesaba la simultaneidad de voces, el hecho de poder jugar un poco con la, con la voz pregrabada y visualizada en el monitor pequeñito y al mismo tiempo jugar con una doble voz en directo que tampoco era una, algo demasiado fijo, sino que podías jugar con ciertas posibilidades improvisando paralelamente a la proyección ya fija del monitor, ¿verdad? Ajá, Y en cierto modo, pues era casi una propuesta absurda, mental y posible, ¿no? De conjuntar, pues eso, una vocal con una consonante y entonces ajá, ajá. generar una especie de sintaxis extraña, mental. En cierto modo aludo un poco a la idea de nuestra propia experiencia. Está como articulada sintácticamente, ¿no? Ujú. ¿No? Eh, tenemos todo un programa mental de intervenciones, ¿no? Que primero va el artículo y luego el nombre y luego el verbo y hay que Ajá, hacer primero una cosa y luego tal otra cosa y después otra, ¿no? Entonces, bueno, lejanamente intento desbaratar esa especie de sintaxis habitual en la que nos movemos y, en cierto modo, generar, estimular. Al fin, yo entiendo el arte como un ajá. estímulo del otro, Ujú, como ujú. un estímulo del otro. Y si no es así, no me interesa mucho, ¿no? Eh, en la medida en que se, intentas, en cierto modo, que la otra persona se convierta, encuentre su vía creativa, como yo la encontré a partir de Fostel, como decía antes, Ajá, ¿no? claro. Ese sería un poco para mí el mecanismo. De qué manera pues es múltiples las maneras, pero la enseñanza, como decías, como comentabas antes, es una buena cosa también, ¿no? Ujú. La enseñanza de arte es fantástica, ¿no? Entonces puedes provocar, en cierto modo, el interés por algunas cosas, ¿verdad? En realidad el ser humano se mueve por intereses, ¿no? Por Ujú. cosas que le atraen, como a ti en este caso el diseño, ¿no? Pues eso, te dedicas a eso porque has encontrado esa vía, ¿no? Ajá. Bueno, pues un poco el estimular formas de hacer, yo pienso que sería lo más relevante, ¿no? En esta especie de carrera de vida que no sabemos a dónde va ni de dónde viene. Exacto, justamente un artista muy conocido de acá, que es Roberto Valcárcel, no sé si oíste de él. Él decía en unos textos que lanza algunos conceptos sobre el arte tiene tres características principales: la polisemia, como lo habíamos dicho, porque significa muchas cosas, no solo una. Segundo, no es útil, o sea, no es utilizable, ¿no? Diríamos inútil en una palabra. Y la tercera característica, te tiene que cambiar la vida, o sea, te tiene que hacer algo, ¿no? En ese momento que te ha afectado, es donde el arte se ha completado también, o sea, el artista necesita de ese espectador que complete su arte y que lo haga vivir, ¿no es cierto? Entonces, como tú Claro, dices, yo personalmente no creo en la inspiración de la musa, sino creo en eso que tú dices, ¿no? Estás en un lugar X, una persona o algún hecho está pasando y tan te prende lo que tú quieres empezar a hacer, ¿no? Ese era un poco exacto, el sí, sentido de sí, nuestro festival, ¿no? Antes del exacto. festival nosotros hacíamos con Douglas Rodrigo Rada, el otro artista con el que creamos el festival, hacíamos una serie de talleres experimentales con jóvenes que venían de todas partes, no necesariamente artistas,
de donde salieron muchos chicos que han hecho su propuesta performática muy increíble, ¿no? Pero la cosa también es educando, viendo qué ha pasado en la historia, qué pasa con este, qué pasa con el otro, con una mente más abierta, ¿no? No cerrándonos a que las artes tienen que ser las artes tradicionales y si no es una porquería, ¿no? Claro. Tengo otro performance que quisiera ver también, que es este poema visual que me ha fascinado, fascinado. También es Sí, de Génesis. qué año, creo que de los 90, ¿no? Sí, es 98. antiguo también, sí, sí, es muy antiguo. A ver, lo voy a poner ese más porque me encantó. Igual voy a poner el link para que todos después puedan ver tus Sí, videos, tu página web y todo, ¿no? muy bien. El internet aquí no es tan bueno. Bueno, la, lo que decías un poco en relación con el descubrimiento de la práctica del arte, Ah, bueno, ahora lo hablamos. creo que aquí son varios, ¿no? Sí, estos son varios, eso fue una grabación que hicieron, lo que no sé si os... Este donde, que estás con la chompa de, este, Sí, 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 sí. es lindísimo esto, lindísimo. Hace tiempo ya. Sí. Herederas de Dada, del futurismo y ultraísmo, y pegadas por igual a la corriente de la así llamada poesía fonética o del español zag, las acciones poéticas de Bartolomé Ferrando retoman y encarnan algunas de las características de la ya clásica experimentación poética. De hecho, son la manifestación plástica, teatral y o sonora de aquellas ideas poéticas que precisan salir o desbordar los límites de la hoja de papel. Sí, un poco, no sé si es hasta aquí, no, pero aún había. Llegas a sacar los A hilos. sacar todos los hilos, sí, 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 sí. Me encanta porque tiene una carga, aparte de poética, visual de la palabra, ¿no? Y eso me parece Ya, súper Con estas gafas interesante. podemos Ay, explicar el significado de la palabra perdón que, controversia. ya, ahí. ¿Qué me bueno, puedes decir de este? ¿cómo? ¿Qué me puedes decir de este tu performance? Bueno, es un poco jugar también con el lenguaje y con la plasticidad del lenguaje. A mí me parece importante, ya lo comentaba antes, un poco salir del esquema alfabético, ¿verdad? Ujú. Salir del esquema alfabético, intentar, y más ahora un poco estoy desde hace ya años trabajando con la descomposición del lenguaje. Y entonces, ya no mediante la materia, pero sí, o si se entiende la voz como materia, también mediante la materia, sería ir más allá del concepto de alfabeto para buscar, en cierto modo, en el entorno y en las manifestaciones, algo que abra el lenguaje hacia otros modos de hacer. Ujú. La disolución de la palabra escrita, en este caso, deshacía la palabra y convertía ese poema visual en algo que dejaba de estar escrito, pero que también existía. Exacto, exacto. Eh, en cierto modo, mis apuntes ahora y antes también, pero ahora con más claridad, van
dirigidos, en cierto modo, a extender esa posibilidad de ese concepto de escritura y de lenguaje alfabético, como decía antes, a modos de hacer ligados al gesto, al movimiento, al grito, de manera que la palabra ya se pierda para convertirse en una especie de alfabeto primitivo, por así decir. Algo que poco a poco me voy metiendo cada vez más y grabo a veces alguna pieza en este lenguaje inventado, ¿no? Y descubres que lo que hablamos, lo que decimos, lo que escribimos es muy limitado. Está muy determinado, está muy limitado. Que sería interesante ir más allá de los límites, en cierto modo, que la civilización nos ha impuesto, por así decir, ¿no? Y a mí me resulta atractiva justamente esta dirección, un poco paralela a lo que he comentado antes sobre la extensión de la experiencia común a otros modos de hacer, ¿no? Sería la extensión de la utilización del lenguaje a otros modos de utilización del lenguaje. Exacto, como tú dices, tenemos un lenguaje tan marcado y sin embargo vemos obras como el poema del Jabberwocky de Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, que tú lo lees y lo entiendes, ¿no? Y no está diciendo nada en realidad. O por ejemplo, cuando vivía en Santiago pude asistir a un grupo de teatro, Nautaluces se llamaba, que venía con la escuela de un teatro colombiano que se llamaba El Hilo de Ariadna, donde hacían teatro sensitivo. Y el primer personaje que te esperaba en unas salas a las que tú entrabas, porque el teatro era un laberinto, era un personaje que te hablaba en un idioma que no era ningún idioma. No era algo que él había generado con unos ruidos y unas formas de vocalizar. Y yo le entendí perfectamente, que me estaba preguntando mi nombre, que me estaba diciendo que me quite los zapatos, ¿me entiendes? Y pienso que jugar con ese tipo de cosas, incluso en la vida diaria, ¿no? Porque nos comunicamos como humanos con nuestro lenguaje y si no sabemos un idioma no podemos comunicarnos. Debemos, creo, investigar este otro tipo de lenguaje, ¿no? No solamente para hacer piezas de arte, sino para comunicar, ¿no? Eso es, sí. Yo podría exponer algún tipo de práctica, lo que estoy, algo así como algo así, un poco como una especie de lenguaje inventado que el otro escucha y también entiende, en cierto modo, ¿no? Exacto. También, y no hay ningún código detrás, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me resulta importante, ¿no? Porque a veces vas a otro lugar en donde no hablan tu idioma y entonces, pero eso sí lo entienden. Ah, sí, esto sí lo entienden. Es Sí, como sí, si sí. Ajá, ajá. Igual que el estuviera... lenguaje de manos, ¿no? De los sordomudos, que yo siempre he querido aprender ese lenguaje, me parece maravilloso. Hago danza y me encanta Pina Bausch, por ejemplo, tiene unas piezas Muy performáticas, bien, dancísticas, que son a sí, partir del lenguaje de sordomudos. Nelken sí, se llama, es sí, hermosísimo, ¿no? Ella le hace unos claro, pequeños cambios, pero son maravillosas, ¿no? claro. Sí, Pina Bausch es fantástica, ¿no? Y son muy interesantes, sí, el trabajo suyo. Sobre todo ligado justamente a la experiencia más ordinaria y más común, ¿no? Al gesto ordinario, ¿no? Y a la danza en base al Exacto. movimiento, ¿no? Más. Y a mí eso siempre me ha fascinado, ¿no? Dentro de los trabajos de Bausch que se han visto poco por aquí, por este país. Se han visto demasiado poco.
Sí, por acá también, poquísimo, solamente porque he hecho danza, tal vez conozco un poco más, pero si no, poquísimo. Después con la película de Wim Wenders ya se vio un poco más, ¿no? Ya, ya, Y te ya, quería ya. preguntar, después cuando ha ido pasando el tiempo, tus performances han cambiado un poco y me gustó esto que haces el 2013, creo que es la anticonferencia, porque otra vez Ah, tiene referencia totalmente a la palabra, a la formalidad del discurso, ¿no? Así formal. Entonces, me ha encantado esto de la anticonferencia. Te escuché decir que también nació de haber visto una conferencia que era ah, totalmente, que no se entendía, digamos, ¿no? bueno, la anticonferencia contiene una serie de acciones diversas, algunas de ellas participativas y otras no, Ajá. pero en principio pues son acciones ligadas al lenguaje, también la mayoría de ellas, y, y bueno, y un poco ordenadas de forma irregular, puesto que es el público al que yo doy unos sobres quien escoge el orden de la acción, ¿no? Bueno, entonces escoge el orden de la acción y a medida en que va saliendo cada una de las acciones, pues voy haciendo alguna intervención. Y bueno, es una mezcla de acciones diversas, desde el happening hasta la acción sonora con un papel especial o bien una especie de poesía sonora ligada a un golpe con un hacha sobre un libro, etcétera. Son como acciones muy diversas, entre sí ordenadas, sin tener un orden previo. Es el público el que me dice el orden. Lo que Bueno, me gusta también, aparte de eso, que se hace participativo, que se hace más creativo porque tú no sabes, tú reaccionas a ese momento, ¿no es cierto? De, a partir del el papel que elige parte del público. Pero me gusta tanto la forma en la que está expuesta, ¿no? Porque tú empiezas como si fueras un conferencista sobre algún tema serio, que te paras en un lugar donde tienes ¿qué se llama? Este atril, donde así sí, normalmente el sí. conferencista se pone su papel y no se sale de ahí. Entonces, esa cosa muy simbólica es obviamente a propósito, ¿no? Sí, sí, a propósito, sí. Es un poco hablar del concepto de anticonferencia, ¿verdad? Porque, claro, una conferencia es una cosa y una anticonferencia, pues se debían de usar pocas palabras, porque si no, no sería, ¿no? En una conferencia se habla mucho y mucho, ¿no? Claro. Y aquí hay que hablar poco, lo justo, ¿no? En todo caso, ¿no? Y eso es un poco lo que me interesó. No fue fue una propuesta que me hicieron aquí en la ciudad. No, no fue una idea mía lo de la anticonferencia. Me Ajá. dijeron, ¿por qué no hacer una anticonferencia? Y entonces se me ocurrió esto de empezar intentando exponer lo que era una conferencia y lo que era una anticonferencia. Ajá, Y a ajá. partir de ahí, pues, un Me poco pareció generé. genial. Y también vi que hiciste algo parecido junto a Esther Ferrer. Con Esther fue una entrevista a Esther, una Ajá. entrevista que, que tuve la suerte de hacerle tras haber leído sus textos, le hice unas preguntas y luego incluimos alguna acción, Ajá. sobre todo y algunas acciones suyas y luego alguna otra mía. Entonces Ajá. hicimos un poco una mezcla de, por, en esa conferencia acción, que es algo que Esther aprecia mucho, la conferencia acción, ¿verdad? En lugar de dar una charla muy aburrida que ya poca gente joven aguanta ya, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, y mayor también, ¿verdad? Sí. Poca gente aguanta, pues al hacer una conferencia acción conviertes aquello en algo, en otra cosa.
Ujú. Y además lo que dice se queda como más grabado y es algo súper interesante, ¿no? Y Esther tiene muchas conferencias de acción. Ajá, Y sí. yo preparé con ella, pues le decía, esta pregunta que te quiero hacer, no, esto no me lo hagas, esto no quiero responder a esto. Entonces íbamos escogiendo preguntas y luego intercalando acciones y estuvo realmente divertido, sí, sí, Que sí. sí, lo vi Es muy divertido. Ella es una mujer, increíble también. sí, es excepcional, sí, sí, sí. Una mujer impresionante, ¿no? Y ciertamente pues tuvo esa ocasión, me invitaron a hacer una entrevista. Era una entrevista, pero claro, la convertimos en una entrevista-acción. Ajá, ajá. Buenas ideas me das. Entonces, ¿tú te parece que en otra cita hacemos una anti-entrevista? Tendría que prepararme alguna serie de acciones, Ajá. ¿verdad? Para ello, ¿no? Yo te puedo Pero lanzar sería unas ideas y hacemos una anti-entrevista o algo así. una anti-entrevista, podría ser. Tendría que Ajá. revisar, ¿eh? Porque eh, tendría que revisar algunas ideas, sí, tendría que ser algo sencillo, porque con la pantalla Claro. es- estamos limitados, ¿no? Ajá, ajá. Con la pantalla, pero bueno, sería interesante. Sería interesante, ¿no? Y Claro quisiera que sí, también que me Alejandro. hables, casi llegando al final, has hecho piezas que son solamente sonoras también, ¿no es cierto? ¿Tú las Sí, sí. llamarías música o qué las llamarías? Piezas sonoras. Lo llamo piezas de poesía fonética y de poesía sonora. Ujú, Las piezas de poesía fonética normalmente tienen una partitura, tienen un texto descompuesto que utilizo como partitura. Las piezas de poesía sonora, la mayoría no tienen nada. ajá, Están ligadas, están ligadas a una imagen mental, están ligadas a un pequeño objeto, están ligadas a la actuación de un músico paralelo o de una bailarina, ujú, ¿no? Hace poco hice una actuación con mi hija que hace danza, ujú. entonces era una danza improvisada con una voz improvisada, ¿no? Un poco en esa especie de territorio de conexión entre la voz y la improvisación de otra persona. Ajá, ajá. Hay también trabajo con varios grupos de gente que trabaja con voz y también con percusionistas o con gente que toca el violonchelo. Y Ujú. hacemos aún tengo que subirlo a la página, estoy hecho un vago, con eso de la página no pongo nada. Pero sí, estaría bien poner algunos ejemplos de intervención con otra gente y, en cierto modo, mostrar una vía creativa importante de cara a la conjunción entre modos de hacer entre la poesía sonora y la música, o la poesía sonora y la poesía sonora, depende de con Exacto. quién. Me Sí, parece muy interesante además involucrar a otra persona que improvise a partir de eso que tú estás generando, ¿no? Me recuerda sí. a Monk. ¿Has oído Monk? Nosotros cuando hacíamos danza, cuando yo era más chica, teníamos mucho la idea de Monk haciendo la música, bueno, no en vivo, obviamente, pero nosotros improvisando, porque teníamos elementos que usábamos para la improvisación, pero era todo improvisado a base de elementos de fuerzas, de niveles de donde te vas a mover, de diferencias de movimiento en sí. Era muy interesante tener ese lenguaje para luego improvisar con la música de Monk. Y una vez me Ah, tocó ver en vivo en Chile una experiencia de estas con una persona que improvisaba con el contrabajo y la otra hacía una especie de pirueta según la música que generaba esto, ¿no? eso es, sí. Sería un poco esa conjunción. Ajá, La conjunción con otra persona implica
que el que hace sonidos escucha la música y el que hace la música escucha los sonidos. Exacto, Y un poco en base a eso improvisa. Es una doble improvisación. exacto. Entonces es cuando resulta muy interesante. Lindísimo, lindísimo tu trabajo, Bartolomé. Y hay un Muchas gracias. montón de obra que tienes, que he visto, que tienes instalaciones, que tienes objeto, Sí, arte objeto. Tal vez otro día quisiera hablar del arte objeto porque arte objeto, sí, ¿no? Me sí, parece algo que también va muy relacionado con lo que son tus acciones. Están hechas sí, objeto, ¿no? sí, arte, poesía objeto, sí, sí, Ujú. sí. Esa es otra vía, sí. Bueno, toco muchas vías. Claro. A lo mejor un Bueno, poco demasiado. no, está bien, es que eres un artista muy completo y creo que tienes todavía un montón de cosas que voy a estar viendo para contactarte en otra oportunidad y hablar de esa parte más bien, ¿no? Y, Muy bien. ¿qué te iba a decir? Ay, perdón, un segundo. Pucha, es que mi teléfono sonó. Eh, bueno, para terminar, quisiera agradecerte por haber estado dispuesto a charlar. Estoy subiendo poco a poco videos, principalmente hablando de performance, y esto nos sirve de maravilla, nos ayuda, y yo creo que a muchas personas los va a iluminar. Voy a dejar ahí tu página para que todos puedan ver tus trabajos maravillosos. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por No- tenerte, pues. Nos vemos pronto. Claro que sí, cuídate mucho. Igualmente. Chao. Chao, hasta luego.